Continuamos con el magistrado Plácido Álvarez Cárdenas hablando sobre el nuevo proceso penal. Magistrado, ¿podría explicarnos, comentarnos todo lo que sería el desarrollo del proceso penal hoy en día, incluso desde que se comete el hecho en la realidad hasta que llega a sentencia definitiva, para que nuestro auditorio tuviera una noción clara del mismo? Bien, pudiéramos imaginar el desarrollo del procedimiento penal como una autopista. Una autopista larga que inicia con un primer punto que se llama investigación. Este primer punto y esta investigación, que nuestra ley le llama investigación inicial, que corresponde al Ministerio Público y que la inicia con una denuncia o con una querella. Este es el punto de partida de nuestra autopista. A partir de la denuncia o querella, el Ministerio Público empieza a investigar el hecho. Hay que recordar que una de las finalidades del proceso es la investigación del hecho. Esta primera etapa corresponde entonces al Ministerio Público de una investigación que el Código le llama investigación inicial. Hay una segunda etapa, digamos, a la mitad de la autopista. Es una etapa que se le llama intermedia o de preparación a juicio oral. Y hay una etapa final que es la meta en este camino, en esta autopista, que es la etapa de juicio oral. De tal manera que pudiera decir que en esta autopista tenemos 3 puntos importantes o 3 etapas: la de investigación, la intermedia y la de juicio. El Código señala estas 3 etapas como las etapas de un procedimiento ordinario, un procedimiento que vamos a tener fundamentalmente en el 98% de los casos. ¿Qué pasa con la investigación? El primer punto de partida la lleva a cabo el Ministerio Público, se encarga de recabar datos de prueba con la finalidad de investigar que ahí hay un hecho que puede ser considerado delictuoso. Es una investigación un tanto incipiente que le da al Ministerio Público la posibilidad de llevar a un imputado ante el juez. Solamente para eso investiga, para llevarlo ante el juez. Pero una vez que ha llegado ante el juez decide en una primera audiencia importante, que se le llama audiencia de formulación de imputación o de vinculación a proceso, si esa investigación del Ministerio Público inicial ha sido una investigación exitosa, de manera tal que lleva al juzgador a vincular a proceso a una persona y le dice: ¿sabes qué? Encuentro datos que el Ministerio Público me ha traído que son importantes y suficientes para considerar que se ha cometido un hecho y que tú, imputado, probablemente lo cometiste. Entonces tengo indicios razonables suficientes para vincularte a proceso. ¿Qué significa? Que voy a autorizar a que el proceso continúe. Si no hubiera datos suficientes por parte de consideración del juzgador, tendría que regresar entonces al asunto y decir: aquí no hay mérito suficiente para continuar con un proceso. Y entonces, en el momento en que el juez decide continuar con el proceso, se abre una segunda investigación que se le llama investigación complementaria, para que las partes, Ministerio Público, el defensor, incluso la víctima, puedan seguir recopilando datos de prueba. En esta investigación complementaria tiene su terminación en la etapa intermedia, como ya decía, que es el punto intermedio efectivamente de esta carretera amplia, ¿no? En esa etapa intermedia, lo que se hace es que el juez analiza la investigación que se ha dado, una investigación inicial y una investigación complementaria, para saber si hay datos suficientes para ir a la última fase, que es el juicio oral. Es una etapa que se llama también la intermedia de preparación a juicio oral, porque el juez depura en esta parte hechos, depura pruebas, y entonces permite que el asunto se vaya a juicio oral. El juez señala qué medios de prueba se van a desahogar en el juicio oral y entonces decide mandarlo a un tribunal de enjuiciamiento
para que se encargue de desahogar todos estos medios de prueba. Y el juicio oral entonces es la parte final de este proceso, concluye de esa manera y que es donde se resuelven las situaciones importantes de todo el proceso. Pero digamos que este es el esquema natural de esta carretera. 3 puntos, una investigación inicial y complementaria, una etapa intermedia y una etapa de juicio. Sin embargo, en esta supercarretera hay salidas alternas. No necesariamente este punto de inicio debe llegar a juicio oral. El legislador ha considerado que, de ser así, pues la carretera tendría que llegar un momento en que se pueda congestionar. De forma tal entonces que le da salidas alternas. Y hay salidas alternas que de manera muy rápida podemos señalar como los criterios de oportunidad, decisiones que toma el agente del Ministerio Público de no ejercitar acción penal en algunos casos porque considera que son casos sin trascendencia, son casos que no son importantes. Siempre que se garantice la reparación del daño y otras condiciones, el Ministerio Público decide no ejercitar acción penal. Eso se le llama criterio de oportunidad. Pero también hay otra salida alterna, que son los acuerdos reparatorios. Acuerdos que toman las partes en determinados asuntos, fundamentalmente de querella, asuntos culposos, en donde las partes por sí mismas dirimen el conflicto. Llegan a acuerdos, hacen un convenio, el juez lo autoriza y si este convenio se cumple por las partes, el asunto se sobresee, esto es, termina. En cierto tipo de delitos. En cierto tipo de delitos, he mencionado delitos que se persiguen de querella, son delitos fundamentalmente con bienes jurídicos que las partes pueden disponer. Son delitos efectivamente de querella o delitos culposos. Estamos hablando de que no son delitos graves. Las partes tienen la posibilidad de llegar a acuerdos, de llegar a soluciones que permite una composición entre ellos y entonces el asunto, una vez que este acuerdo se cumple, termina en ese momento. De tal manera que no recorrimos toda la autopista para llegar a juicio oral. Esa es otra salida alterna, acuerdos reparatorios. Tenemos otra salida alterna que es la suspensión condicional del proceso. La suspensión condicional del proceso permite que un procesado no sea sentenciado, no sea condenado, siempre y cuando decida él someterse a esta figura cumpliendo ciertas condiciones. Desde luego que tiene que garantizar la reparación del daño, debe hacerse un plan de pago de reparación del daño, hay que recordar que la víctima no se deja de lado y si el imputado se somete a ciertas consideraciones y a ciertas condiciones que el juez le va a imponer, asistir a determinados cursos, asistir a terapias, asistir a trabajos en favor de la comunidad, son condiciones que la ley señala. Si el imputado se somete a esas condiciones en un determinado tiempo, que puede ser hasta 3 años, y cumple con el plan de pago de reparación del daño, el asunto también se sobresee, esto es, termina antes de llegar a juicio oral. Son las 2 salidas importantes alternas que tenemos dentro de un proceso. Las soluciones que he mencionado entonces permiten que un asunto termine de manera rápida, de manera fácil, sin que se congestione esa carretera como lo he mencionado. Tenemos otra salida que no es una salida alterna, más bien es una salida abreviada, una salida rápida, que se llama procedimiento abreviado. Aquí sí termina en una sentencia emitida por un juez, lo que no sucede en las otras formas. El juez resuelve de fondo, fundamentalmente condenando, pero es un procedimiento muy rápido que no llega a juicio oral. Este procedimiento evita un juicio oral porque el imputado considera que hay datos suficientes para condenarlo y él decide someterse a esto, inclusive él señala que efectivamente el hecho lo ha cometido, se considera responsable de él, considera innecesario ir hasta el juicio oral, no tiene caso y entonces se le condena con lo que se ha recabado en una investigación. Entonces tenemos esas salidas alternas que yo siempre he pensado que uno lo puede imaginar como esa autopista que tiene punto de inicio en la investigación y en el juicio oral, pero que tenemos salidas para no llegar hasta el final, ¿no? Entonces tenemos esos acuerdos reparatorios, suspensión condicional y el procedimiento abreviado. ¿El procedimiento abreviado representa algún beneficio para el imputado porque está reconociendo los hechos? ¿Tiene algún estímulo?
Sí, algún incentivo? El hecho de que el inculpado reconozca su responsabilidad en los hechos, el legislador desde la Constitución ha considerado que debe tener ciertos beneficios. Y aquí hay beneficios de reducción de pena. Cuando el imputado decide ir a un procedimiento abreviado, sabe que el que reconozca su responsabilidad le va a generar que las penas que están señaladas para los delitos en forma normal sean reducidas. La ley señala reducciones, 2/3, tratándose de cierto tipo de delitos, en fin. Pero él sabe que va a tener una pena menor que tendría si llegara su proceso a juicio oral. Y decide no llegar a juicio oral no porque sea su voluntad, sino porque sabe que no tiene caso ir a juicio oral. Sabe que hasta ese momento hay datos de pruebas suficientes que permiten afirmar que él realizó el hecho. Entonces en realidad se trata de un acuerdo entre el Ministerio Público y el inculpado, pero no es un acuerdo caprichoso. Es un acuerdo que está sujeto a una revisión del juez y el juez debe saber que si hay datos de prueba que permiten presumir ese hecho y esa responsabilidad y que eso le va a generar un beneficio al imputado. Esto es más bien una medida de eficacia jurídica porque permite que los asuntos no se congestionen llegando a juicio oral. Magistrado, una inquietud social es que de pronto observa que la persona que cometió un hecho, un robo, por ejemplo, se le han sustraído sus bienes o lesiones o alguna otra conducta que puede ser un delito, está siendo procesada pero en libertad y se pregunta por qué ocurre esto, por qué si se le encontró en un lugar con los objetos robados o si se supo que es quien lesionó a una persona o cometió algún otro tipo de delito, la ciudadanía se siente inquieta, preocupada y ve que la persona está libre aun cuando se entere que puede estar sujeto a proceso. ¿Cuál es la explicación a esta situación, magistrado? Este nuevo sistema se mueve sobre principios muy sólidos. Dos de ellos que yo siempre considero que son esenciales es la dignidad, el respeto a la dignidad de la persona y el respeto a su libertad personal. No puede considerarse un sistema acusatorio como parte de un régimen democrático de derecho el que las personas procesadas estén privadas de su libertad. Me parece que es un principio propio del sistema acusatorio el que la libertad sea garantizada sobre todo durante el proceso. Y esto se involucra y se vincula con el principio de presunción de inocencia del que hablábamos. No es posible concebir a alguien que está siendo procesado y que por lo mismo no es responsable todavía, no ha sido condenado, pero que esté sujeto a una prisión preventiva. Ese principio de respeto a la libertad personal que inclusive el Código Nacional, la Ley del Proceso consagra en sus artículos, se debe respetar esa libertad personal de tal manera que el proceso no debe ser un pretexto para que alguien esté detenido. Imaginemos un proceso que en el sistema tradicional pudiera durar hasta 2 años y que después de terminado el juez dijera que la persona es inocente, pero ya estuvo detenido 2 años. Me parece que el que una persona esté en libertad mientras su proceso se tramita obedece ese respeto a ese principio de libertad personal que en la Constitución está señalado. Esto no es nada caprichoso. La Constitución en su artículo primero, en su último párrafo, habla de 2 principios fundamentales: el respeto a la dignidad de la persona y a su libertad personal. Entonces, un procedimiento acusatorio es garantista de esa libertad personal. Por eso se trata de evitar de que durante el proceso el imputado esté privado de su libertad. Salvo en casos excepcionales. Salvo en casos excepcionales que la propia Constitución y la ley señala en caso de delitos muy graves. Y el hecho de que esté siguiéndose el proceso en libertad no significa que no esté sometido a ciertas medidas de control para darle seguimiento y asegurar que sí se mantenga dentro del proceso. Efectivamente, tiene razón, hay medidas cautelares, así le llama la ley. Son medidas que el juez impone a los procesados para efecto de que esté sujeto al proceso, porque al final lo que nos interesa es eso, que esté respondiendo del proceso y que el proceso llegue a buen puerto, que el proceso se resuelva de manera correcta. Si hay riesgo de que el imputado pueda evadirse, el juez tiene medidas para efecto de asegurar esto. Una de ellas es la prisión preventiva, pero hemos dicho
debe ser considerada una medida excepcional, una medida que sea la última que tenga que imponerse, porque lo que se pretende es de respetar la libertad en lo posible de un procesado. Pero efectivamente hay medidas cautelares que el juez toma para efecto de que el procesado no se evada, entre otras cosas. Magistrado, le agradezco mucho que nos haya dado este tiempo, que haya permitido al auditorio conocer el desarrollo de este nuevo proceso penal, que resulta muy interesante, pero que además de pronto la información a la que se tiene acceso no es suficiente, porque de pronto de lo que nos enteramos es esencialmente de lo que ocurre y de lo que nos dicen los medios. Pero viéndolo desde esta forma técnica, de esa forma jurídica y de una manera tan clara, creo que tendrá la ciudadanía más elementos para poder comprenderlo. Muchísimas gracias. Este fue el espacio de tus derechos. En esta ocasión estuvimos con el magistrado Plácido Álvarez Cárdenas, titular de la 9ª Sala Penal en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. Soy Tobías García Tobar. Nos vemos la próxima.